Muy buen domingo, mis hermanos. Bienvenidos al aula ICB en este domingo 21 de noviembre del 2021. Les tengo que confesar algo. Hace un ratito que estoy hablando frente a la cámara apagada. Así que les pido perdón. Les pido perdón. Los hermanos acá que están en el aula me miran, se ríen conmigo. Bueno, empezamos de nuevo. Les anunciaba, les decía recién a los hermanos que lo que tenemos por delante en el estudio de Apocalipsis, especialmente después de esta clase, los dos capítulos que siguen, que es capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, no se lo pierdan. Porque la verdad que hasta acá fuimos construyendo una estructura de pensamiento renovada. Chocaron las neuronas, chocaron los planetas en nuestra mente, en nuestro corazón, por el implante que la antigua teología o la teología gobernante en la iglesia cristiana, la mayoritaria, fue imprimiendo acerca de una venida futura de Cristo, cuando hemos descubierto en todo el libro de Apocalipsis que existió una venida, una parousia en el día de Jehová, que esto se cumplió en el año 70 después de Cristo y se cumplió a totalidad. Pero lo que vamos a ver desde la semana que viene, capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, es la nueva realidad que Cristo nos ha traído y que hoy está vigente sobre la tierra, que es una realidad de dimensiones espirituales, ¿sí? Enormes, gigantescas. Dicho sea de paso, esta noche vamos a ministrar en la celebración, les anticipo a ustedes y a los que nos siguen en el aula, vamos a ministrar acerca de las dimensiones de Cristo. Así que los espero ahí. Los que están en otra ciudad, lo pueden seguir a través de el Face mío, igual que este estudio. Y los que están en Reconquista, Avellaneda y la zona, los espero hoy a las 19 horas en el auditorio para disfrutar una celebración a Dios, una experiencia en donde venimos a dar, venimos a honrar, a adorar y alabar corporativamente y a expresar la fe y hermandad que tenemos en Cristo Jesús por su obra. Pero volviendo al tema, esta nueva realidad, esta realidad presente de Cristo en nosotros y a través de nosotros, de la plenitud de Cristo al alcance nuestro, al alcance operativo nuestro, es lo que vamos a ver las semanas sucesivas, las que vienen, ¿sí? A partir del domingo que viene. Capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. Capaz que terminamos el año en el aula ICB medio allá sobre fin de diciembre, completando todo el estudio, y en enero arrancaremos un nuevo estudio que posiblemente tenga que ver con alguna de las cartas de la prisión, o tal vez las 4 cartas de la prisión, ¿sí? Así que vamos a seguir metiéndole Biblia a nuestra mente y a nuestro corazón. Bien, mientras tanto, dicho esto, arrancamos, ¿sí? ¿Arrancamos? ¿Están listos? ¿Están listos y concentrados? Lápiz en mano. Buenísimo. Marce, cualquier cosa, yo me saco los lentes y no veo nada. ¿Cómo será que recién me saqué los lentes y no vi que no estaba transmitiendo? ¿Viste? O sea, así que Marce, si hay alguien que hace una pregunta, un aporte, por favor, comunicanos, ¿sí? Gracias. Apocalipsis, llegamos al capítulo 20. En el 19 tenemos el anuncio de las bodas del Cordero. Luego que Dios juzga a la Babilonia espiritual, ¿sí? Sentencia a esta ciudad. ¿Qué ciudad dijimos nosotros que era? Jerusalén. Y lo probamos con los escritos de los profetas hebreos, los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Ezequiel 16 hay una descripción muy clara de cuál era la actitud de Jerusalén, ¿sí?
que personifica la esposa de Dios en el antiguo pacto. Entonces hay ahí un repudio, según también Jeremías capítulo 3, verso 7, hay un repudio sobre la esposa de Dios en el antiguo pacto y hay un nuevo casamiento. Miren, a mí me gusta hablar en estos términos porque nos hace pensar cuánto hemos juzgado nosotros a personas que por algún motivo de la vida, especialmente deslealtades, infidelidades, han disuelto un matrimonio, ¿sí?, bajo el principio de que lo que Dios unió no lo separa el hombre, que es mucho más profundo que el matrimonio eso. Porque Dios no solamente unió el matrimonio, lo dice en el contexto del matrimonio, pero es mucho más profundo. ¿Cuántas veces hemos sido tan rígidos, pero de pronto nos encontramos en la palabra el divorcio de Dios? Y entonces ahora, ¿de qué me disfrazo? Por haber juzgado a criado ajeno, al siervo de otro, por haber juzgado a mis hermanos y haberlos dejado ahí limitados en cuanto al servicio. Bástenle a nuestros hermanos que vivieron el conflicto de un quiebre matrimonial semejante carga y prueba como para que nosotros los andemos juzgando. Mi hermano se lo dice a alguien que no se lo dice porque acomoda el dicho a su realidad. Muy por el contrario, me casé con mi primera novia, estoy toda mi vida con ella, ¿sí? No hemos tenido traspié en esta esfera específicamente y hemos aprendido a superar con nuestras heridas, ¿sí?, hemos aprendido a superar las dificultades. No estoy hablando porque sirva a mi experiencia, sino porque realmente es la experiencia de muchos hermanos. Entonces, no juzguen a aquellos que tienen que tomar una decisión drástica. Acuérdense ustedes del divorcio de Dios y qué drástico fue, ¿sí? Soltar a su esposa del antiguo pacto, a la que los profetas le decían ramera, te prostituiste, te fuiste detrás de tus amantes, qué terrible. Y está hablando espiritualmente de la nación de Israel, personificada por la Jerusalén. Diga Jerusalén. Entonces luego vendrá otra Jerusalén, que es de arriba. Otra Jerusalén, que es celestial. Otra Jerusalén, que se establecerá como el programa de Dios, y ya fue establecida. Y ya fue establecida. ¿Cuándo? Cuando en el año 70 se removieron los elementos que todavía hacían operativo el antiguo pacto. ¿Cuáles eran esos elementos que se removieron? 2. Excelente, Miguel. Esta la tenés clara. 2. Templo y Jerusalén. El templo de los hebreos y la ciudad de Jerusalén, que fueron prendidos fuego desde los cimientos. Entonces tenemos ahí al apóstol Pedro, antes de que esto suceda, diciendo: los elementos ardiendo se fundirán. ¿Cuáles elementos? Los rudimentos y fundamentos basales, ¿sí?, del antiguo pacto, del antiguo programa de Dios, para que se cumpla lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 24. Entonces es el fin. ¿El fin de qué? Las estrellas del cielo caerán sobre la tierra y habrá señales en el cielo. ¿De qué está hablando? Literalmente, ¿puede una estrella caer en la tierra? No. Ni un meteoro. Un asteroide ha hecho un desastre en la tierra, pero escuchen, ¿pueden caer las estrellas del cielo a la tierra? No, está hablando en un sentido figurado. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Claro, van a ser removidas las cosas movibles, como dice Hebreos 12, para que sean establecidas las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? Las inconmovibles son el nuevo programa y administración de Dios a partir de una gracia total, absoluta. Entonces llega en el año 70 y a continuación la consumación de los tiempos, el fin de la era judía para dar comienzo a un tiempo de gracia
de favor, de plenitud, el pleroma de Dios. Pleroma es la palabra griega para plenitud, ¿sí? En donde el Hijo perfecto, el Hijo maduro, el Hijo que somos en el Espíritu, porque ¿en quién estás vos? Cristo. En Cristo. Entonces, el Hijo que somos, corporativa y colectivamente en el Espíritu, el teleios de Dios, el Hijo perfecto, el Hijo total, ahí cuando en Mateo capítulo 5, verso 58, Jesús le dice a los hebreos, a sus contemporáneos, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí perfecto es teleios, terminado, maduro, acabado, completo, ¿sí? Entonces, ese Hijo perfecto, ese varón perfecto que habla Efesios capítulo 4, ese varón perfecto en el que somos cada uno de nosotros, se manifiesta en este tiempo de plenitud. Entonces, ¿qué hemos de esperar? ¿Esperar qué? Ningún esperar, asumir, especialmente asumir la responsabilidad que esta verdad construye. Esta verdad nos saca de espectadores en la tribuna, haciendo una simulación entre un juego deportivo, un partido de fútbol. Juan, vos que sos jugador de fútbol. Era. Te saca de la tribuna, ni siquiera del banco. Te saca de la tribuna y te pone ahí, te pone la pelota en el pie. O sea, ese es el nivel de responsabilidad. Bueno, ahora la pelota la tenemos nosotros. Ahora definimos nosotros a través de el Cristo que nos habita, con las directivas, ¿sí? Con el empoderamiento que Él ha hecho de nuestra vida, con el hecho de elevarnos, ¿sí? Llamándonos santos, llamándonos hijos, llamándonos su pueblo, su nación. ¿Sí? Ahora es responsabilidad de quién? Nuestra. Sí, Marce. El apóstol Marcelo Alegre dice que no se escucha bien, pero nadie más dice. ¿Qué problemón? A ver, voy a tocar por acá. Bueno, si alguien puede corroborar que no se escuche bien, porque yo veo que acá tengo todo el... A ver. Espero que seamos nosotros y no Marcelo, porque Marcelo es nuestro sonidista. Así que espero no te esté quedando sordo, mi hermano. Bien. Gracias, Marcelo, por tu contribución. Si alguien más puede corroborar que no se esté escuchando bien, a ver qué podemos hacer desde acá. Entonces llegamos a Apocalipsis capítulo 20. Luego de la victoria de Jesús, desde el verso 16 en adelante, ¿se acuerdan? Primer parte del capítulo 19, explota en adoración y alabanza el cielo, ¿sí? Porque se cumplió cada palabra que Jesús había dado, ya se cumplió en el juicio de Dios sobre la nación de Israel, en la destrucción de Jerusalén por brazo del ejército romano, del general Tito. Explota en alabanza y en adoración, porque cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. ¿A qué cielo y qué tierra se refiere? A los cielos y tierra que componían la atmósfera, el ambiente, la legislación, la administración de Dios bajo la ley, bajo el pacto de la ley. Esos cielos y esa tierra pasarán, esas condiciones pasarán, pero mi palabra permanecerá. Se cumplió, se dio cumplimiento total y absoluto. No es que se va a cumplir, se cumplió. Y como se cumplió aquello, bueno, ahora es anunciado el nuevo programa de Dios. Han llegado las bodas del Cordero, ¿sí? Después dice un ángel, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y alguno pensará que es un fiestón, Nada más lejos de la realidad. La cena de las bodas del Cordero comienzan desde el 19-16 en adelante. Estamos haciendo un repaso,
de lo último que vimos. Desde el capítulo 19, verso 16 en adelante, Jesús montado en un caballo blanco, ¿qué dijimos que significaba? Estaba en compañía de miles y millares de ángeles, ¿sí? También en caballos blancos. ¿Qué representa el caballo blanco? Diga profecía hebrea. Profecía hebrea. Está basada en símbolos. Sí. Bueno, ¿qué representa el caballo blanco? Profecía hebrea. No. ¿Qué representa? Símbolo. A ver, espere, no, lo digo yo porque si no... Victoria. Victoria, exactamente, Carmen. Excelente. El caballo blanco es símbolo de victoria. No es que un día, como nos han enseñado en otro tiempo, bien intencionadamente algunos, la mayoría, de que Jesús iba a venir en un caballo blanco, como dice Apocalipsis 19, del 16 en adelante. En realidad esto es una figura, un símbolo de una verdad espiritual, que es la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué significa la cena de las bodas del Cordero? Es la victoria. Diga conmigo victoria. Victoria. ¿Sobre qué? Miren, en el campo de batalla quedaban los cuerpos de los reyes, los cuerpos de los poderosos, los cuerpos de los capitanes, los cuerpos de los jinetes y sus caballos. Y un ángel se para en el sol y dice: a todas las aves de los cielos, venid y comed hasta saciaros de la carne de los reyes, de los poderosos, de los capitanes, de los jinetes y sus caballos. Y el último texto del capítulo dice: y las aves de los cielos se saciaron. Y vuelve a decir: de los reyes, de los capitanes, y así, de la carne de ellos. Diga carne. Carne. Y acá muestra el conflicto en toda la Biblia. Diga la carne versus el espíritu. La dimensión del espíritu es superior a toda carne. Entonces lo que nos enseña el texto a través de la figura profética es la victoria de la dimensión del espíritu sobre toda carne. Decirle al hermano que está al lado tuyo, y si tenés alguno en tu casa ahí cerca, decirle, si no, decítelo a vos mismo: vencé, mi hermano. Vencé, mi hermano, sobre toda carne. ¿La responsabilidad es de quién? Mía. Porque Él ya hizo todo. Él consumó desde la cruz del Calvario. Él te empoderó a través del Espíritu de Dios. Él activó su naturaleza en cada uno de sus hijos, ¿sí? Y hoy estamos para que, muriendo a toda carne, a nuestra carnalidad, a nuestro yo interior, a la construcción de esa personalidad ficticia que nos hemos hecho fuera de Dios, y algunos aún habiendo experimentado cierto conocimiento de Dios, saliendo de toda carnalidad, de toda carne. El triunfo del Espíritu es que la vida del Hijo se manifieste a través de nosotros, ¿sí? Oro para que sean abiertos los ojos de tu entendimiento y sea capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo, que excede todo conocimiento y entendimiento humano. Por el Espíritu de Dios se ha hecho, por la sangre de Cristo se ha concedido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El pasaje del capítulo 20, entonces, ahí donde nos dejó esa victoria sobre toda carne, nos coloca ante el juicio. Diga conmigo el juicio. ¿De qué vamos a hablar? Del juicio. Del juicio. Ya lo voy a leer al texto, vamos a hablar del juicio. Usted, ¿qué cosas no ver? No tenemos que buscar en el texto, porque hay por lo menos 3 principios que yo quiero repasar para poder llegar a un buen entendimiento del texto que vamos a ver.
La primera cosa que vamos a ver es que son consideraciones previas que tenemos que tomar del pasaje para poder entender el capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Qué cosas tenemos que ver? Tenemos que ver, la primera consideración es que este capítulo está en relación al propósito de traer ánimo a una iglesia sufriente. Cuando Juan escribe, ¿cuándo escribe Juan? Fecha, año aproximado. 68, 67. ¿Sí? El apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos. Por eso termina diciendo: he aquí, vengo pronto. El Espíritu y la iglesia dicen: sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Pronto no son 2000 años, pero esto lo vamos a ver después. Esto lo vamos a ver más adelante. Pronto, es unos años a partir de la escritura. Una escritura que que en el capítulo 22 dice el ángel a Juan: escribe las cosas y no selles el libro. ¿Por qué no selles el libro? Sellar el libro era guardarlo para un tiempo determinado. Guardarlo para un tiempo determinado. Lo vemos en el capítulo 5 y capítulo 4, cuando los libros estaban cerrados y no se hallaba nadie digno de abrirlo, hasta que apareció el Cordero inmolado, sacrificado. Jesús el Cristo, ahí para abrir los sellos. Y los sellos eran juicios, como las copas y las trompetas, o las trompetas y las copas, en ese orden. Contrario a lo de Daniel, que Daniel le dijo: sella el libro, porque no era para ese tiempo. ¿Se entiende? No era para ese tiempo. A Juan se le dice: no selles el libro, porque las cosas han de suceder pronto. No guardes para los que están 20 siglos después. Es para ahora. Es para el cumplimiento de lo que Jesús dijo: de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Entiende, hermano? Que estamos frente a profecía cumplida en el Apocalipsis. Entonces, pero en aquel momento, en ese año 67 aproximadamente, bajo el gobierno de Nerón César, ¿sí?, del Imperio Romano, sucedió que la iglesia era perseguida y el judaísmo era perseguido por los romanos, ¿sí?, en todo el imperio. O sea, había una persecución. Entonces la iglesia sufriente, muchos de los cristianos perdían su vida por seguir a Cristo, ¿sí? Eran perseguidos por el Estado, eran encarcelados y algunos perdían su vida. Casos emblemáticos: 2 de los apóstoles de los más reconocidos de la Biblia. Menciónenlo usted, por favor. ¿Quiénes eran? Fueron... Esteban no era apóstol, pero 2 de los perseguidos: Pedro y Pablo. Dígame si no son las figuras más prominentes del Nuevo Testamento, ¿sí? Que se dice, algunos sostienen que fueron ejecutados por Nerón el mismo día, ¿sí? Lo cierto es que ambos fueron ejecutados por Nerón. El apóstol Pablo decapitado, cortado su cabeza, y el apóstol Pedro crucificado boca abajo, según nos cuenta la historia, ¿sí?, según el dato histórico. Muchos eran devorados por las fieras en el circo romano. Muchísimos eran perseguidos por el Estado a causa de la fe de predicar el otro rey, ¿sí?, el rey del cielo, Cristo Jesús. Ahora, en ese contexto, escribe el libro de Apocalipsis el apóstol Juan, diciendo: esto no queda así. El día de la venganza de Jehová, el día del Señor del Antiguo Testamento, el día del Señor del Antiguo Testamento, profetizado por todos los profetas hebreos, viene, ¿sí? Y sucederá pronto, como lo anunció el ángel. Entonces, la iglesia estaba siendo perseguida. Este era un libro para que los hermanos cobren ánimo en medio de la persecución. En segundo lugar,
la segunda consideración al pasaje, tenemos que entender que como muchos otros pasajes del libro de Apocalipsis, cito por ejemplo Apocalipsis capítulo 12, ni Apocalipsis capítulo 12 habla del nacimiento del varón perfecto, del alumbramiento, de la mujer vestida de sol y de Satanás, el dragón, la serpiente, el dragón rojo queriendo devorar a ese varón, y es arrebatado y puesto para Dios y su trono, dice. Está hablando de Cristo, ¿sí? Ese pasaje de la guerra espiritual no es cronológico, no podemos ponerlo en orden de acontecimiento. El capítulo 20 de Apocalipsis tampoco sigue un orden cronológico. Entonces, vea cuándo, y entonces, y después vino esto, y después esto, y después esto. Esa es una tendencia que nosotros tenemos al leer la Biblia, pero estamos frente a profecía hebrea, de nuevo. No estamos a los anuncios de que esto va a suceder así, de esta manera, en este orden. No está hablando de orden. Es más, vamos a citar algo porque estamos frente al capítulo de la primera resurrección. Diga primera resurrección. Primera resurrección. Estamos frente al capítulo de la primera resurrección. A mí me gustaría, más que hablar del juicio en este capítulo, hablar de la primera resurrección, que aparece ahí expresado. Que Juan escribe acerca de la primera resurrección también en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Entonces no sigue un orden cronológico. Cuando habla de primera, no es primera en orden, sino primera en relevancia. Es la resurrección de vida, ¿sí? Y no que hay varias resurrecciones de vida, es la resurrección de vida, porque la resurrección de vida pertenece a la eternidad. Entonces no podemos seguir un orden cronológico. Y en tercer lugar, como lo repetimos hasta el cansancio, porque este es el error del futurismo, sigue la estructura de la profecía hebrea, que es a través de figuras. Entonces, los 1000 años, ¿son literales? ¿Son 1, 2, 3, 4 hasta 1000? ¿O es una figura? Es una figura. Es una figura. Hay que tener coherencia con la interpretación de la profecía hebrea. No son 1000 años literales, es un extenso periodo de tiempo, es una figura. Es una figura. Satanás atado, ¿es una figura o es una cadena que le puso un ángel? Una figura. Es una figura. Es una figura. Satanás desatado, ¿es una figura o es que fue alguien y lo desató, o se desató solo porque el nudo no era muy fuerte? Es una figura. Entonces entendamos Apocalipsis capítulo 20, no hagamos una mezcla ahí, sino entendamos Apocalipsis capítulo 20 de acuerdo a los principios que venimos entendiendo todo el libro. Bueno, vamos a el juicio. Alguien que lea Romanos 2.5, por favor. Diga conmigo el juicio. El juicio. Ya vamos a leer el texto, no se pongan impacientes. Alguien que lea Romanos 2.5. Y alguien más que lea Segunda Tesalonicenses 1.5. A vos, Miguel, te voy a dar Segunda Tesalonicenses. Ahí está. ¿Y a vos, Romanos? Dale. No sé por qué, se me levantó y se me fue el alumno que le dije que lea. Esperá, Carmen, vamos a esperarlo. Ese sí se fue a limpiar los lentes. A buscar la Biblia. ¿Tiene la Biblia ahí? Ah, pero no es la de él. No es la de él. Ahí está. Ahí está. Bien. 1.5, ¿no? Segundo 1.5. Romanos 2.5. ¿Alguien lo va a leer? Sí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo
para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta ahí. La revelación del justo juicio de Dios. Le está hablando el apóstol Pablo a los hebreos religiosos. Decirle al que tenés al lado, no sea religioso. Hacemos religiosos. Porque por la dureza de tu corazón y tu hipocresía estás juntando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis, ¿cuándo vemos el día de la ira? En el capítulo 6, verso 15, porque el gran día de su ira ha llegado y el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, estamos hablando del cumplimiento. Entonces estamos hablando del juicio. ¿De qué estamos hablando? Del juicio. Y en el contexto que manejaba muy bien el apóstol Pablo, ahí está hablándole a los hebreos, a los religiosos de aquel tiempo. Porque tú te dices israelita, dice el texto. Bien, el contexto, perdón. Ahora vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Esta es una evidencia del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. En el cual el Señor en llama de fuego vendrá para dar retribución a los que no obedecieron el Evangelio. Futuro para el apóstol Pablo, pasado para nosotros. ¿Cómo es que el Señor vino en llama de fuego para dar retribución? Año 70, la destrucción de Jerusalén, a quienes no obedecieron el Evangelio, no obedecieron a Cristo. ¿Sí? Diga, justo juicio de Dios. Lo que se repite en el pasaje es la expresión, el justo juicio de Dios. Salmo 7, verso 8. ¿Quién lo va a leer? Entonces, ¿el juicio de Dios cómo es? Justo. No hay cosa más justa. Toda boca se cierra frente al juicio de Dios. Salmo 7, verso 8. Juzga, Señor, a los pueblos. Júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad. El Señor, juez de la tierra, juzga a los pueblos. Escúchame, hermano. Hubo un momento de juicio y hubo un momento de sentencia. Hubo, no dije habrá, hubo un momento de juicio. ¿Y cómo es el juicio de Dios? El juez de toda la tierra. Justo. Porque ¿cuál es el fundamento del reino? La justicia de Dios. Por eso dice 6:33 de Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Algunos están pensando que un día se presentarán delante de un Dios justo y Dios los pesará con una balanza y entonces, esto es mitológico, hermano. Esto no es de esta manera. Diga juicio. Hay un principio básico, esto pertenece a la esfera judicial. ¿Sí? Yo les voy a enseñar un principio que tiene que ver con el derecho romano, que Pablo conocía muy bien, ¿sí? Porque no solamente era hebreo, no solamente era doctor de la ley, entiéndase, abogado, ¿sí? Doctor de la ley, sino que también manejaba muy bien la ley romana, porque era ciudadano romano. ¿Recuerdan cuando lo cascaron? Apelo al César. El César que los estaba persiguiendo. Apelo al César. Es lo que quiero contarles que pasa en la justicia humana. ¿Y la justicia de Dios es superior o inferior a la justicia humana? Es superior.
Pero un principio en el derecho romano es el principio de la cosa juzgada. ¿La qué? Cosa juzgada. Miren, en el idioma latín la cosa juzgada se dice así, res iudicata. Res iudicata. ¿Qué significa la cosa juzgada? Significa que una vez que hay una sentencia, que esa sentencia es firme, ¿sí? Esa sentencia es firme, se transforma en definitiva, ¿sí? De un tribunal, la sentencia de un tribunal se transforma en definitiva, no puede volver a ser juzgada. ¿Me escucharon? ¿Cuántas veces se puede juzgar un hecho? Una, y apelar a todas las instancias posibles, pero en la justicia humana hasta la Corte Suprema, y ahí ya se termina la posibilidad de apelación. Primera, segunda, tercera instancia, Corte Suprema. Y se terminó la apelación, ¿sí? Porque es cosa juzgada. Porque no te pueden traer a juicio por el mismo hecho una vez que se juzgó, ¿sí? No te pueden volver a traer a juicio. Porque es un principio que asegura la justicia. Un principio que asegura la justicia. Y una vez que quien cometió el delito, la transgresión de la ley, cumple con la pena dada por la justicia, entonces queda en libertad, porque ya cumplió. ¿Me entendió? ¿Me está entendiendo? ¿Y cómo es la justicia del hombre? Es imperfecta. La justicia de Dios, ¿cómo es? Perfecta. ¿Cómo es que Dios va a juzgar varias veces una misma causa? ¿Cómo es que Dios va a juzgar varias veces una misma causa? Vamos 2000 años atrás, poco menos de 2000 años atrás. Donde el juicio sobre la humanidad sucede. ¿Dónde sucedió? Una roca de unos 20 metros de altura con forma de calavera. Se llamaba el Gólgota. Y arriba, uno que era inocente, santo, hecho más sublime que los cielos, que cumplió la ley de Dios perfectamente, único entre los hombres, presentado en la escena de la humanidad como el unigénito Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, expresando la vida de Dios hecha carne, existencia humana, viviendo perfectamente bajo los principios de la ley, perfecto entre los hombres, sin pecado, en lo más mínimo, cumpliendo el propósito de Dios, porque para esto he venido, enfrentando el juicio de su Padre, siendo totalmente consciente quién era, pero tomando nuestro lugar en el juicio. No hay otro juicio. Ese es el juicio. ¿Por qué su carne fue molida? ¿Por qué su cuerpo fue destruido? Su alma fue sometida a la presión como nadie en este mundo pudo resistir, al punto que, según el relato de Salmo 22, verso 6, que es uno de los pasajes de la Biblia donde Dios le da de manera anticipada, profética a David, lo que Jesús de Nazaret iba a sentir como hombre en la cruz del Calvario. Número 1, el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 2, sentirse como un gusano,
Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Salmo 22, verso 6. Más adelante, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es eso? No es David. Contar puedo todos mis huesos, mi lengua fue como un tiesto seco, pegándose a mi paladar. En lo espiritual, toros, fuertes toros de Basán me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Salmo 22. Salpiqué por varios textos. Entonces, ¿a dónde se juzgó el pecado? Mi pregunta, hermano, si el pecado ya fue juzgado, levante la mano si usted tiene certeza que su pecado ya fue juzgado. Si alguien se presentó a pagar la condena, porque la paga del pecado es muerte, ¿cómo podemos pensar que la justicia perfecta de Dios va a volver a llamar a juicio lo que ya fue pagado? Hermano, por eso nosotros podemos tomar las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. Luego pensando esto, empecé mal. El amor de Cristo nos constriñe, nos pone en estrecho. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Diga conmigo, todos. Todos. ¿Cómo Dios va a volver a traer a juicio lo que ya fue juzgado? No hablamos de un juicio futuro. Cuando el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 9, porque yo veo que a algunos por ahí se le pueden atravesar algunos textos que aprendieron, especialmente en el implante evangélico. Cuando en el capítulo 9, verso 27 de la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Se lo está diciendo a los hebreos, se lo está diciendo antes del juicio de la era hebrea, se lo está diciendo antes del año 70, ¿sí? Cuando dice se rasgó el velo en el antes y el después. Sí. Se rasgó el velo de la carne. Claro. Ahora viene la dimensión del espíritu, pero eso es elevadísimo para ese momento. Pero después vino. 47 días después vino la dimensión del espíritu, Pentecostés. Sigo. Que es nada más ni nada menos que el espíritu de Cristo, para impartir la vida de Cristo. Y es figurativo eso, se rasga el velo. Totalmente, es ilustrativo, pero muy gráfico. Voy para atrás. Entonces, capítulo 5, el apóstol Pablo dice, de 2 de Corintios, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted en qué está? ¿En Cristo? Nueva criatura, que significa nueva creación. La semana que viene vamos a arrancar con la nueva creación allá arriba. Nueva criatura es, no dice nueva criatura será. Es. Usted en Cristo, junto conmigo, voy a decir algo que el Señor se arregle con usted después de que le acomode la interna. Después que, si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura, nueva creación somos. Lo que dice Isaías 66 se cumple espiritualmente, no física y materialmente. Nueva criatura, nueva creación es: las cosas viejas pasaron. Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Nueva creación, diga conmigo nueva creación. Nueva creación. Y el Cristo corporativo
el Cristo en el que somos es el ciudadano de esa nueva creación. O sea que no hay que esperarlo que venga para hacerlo. Ahora, salí del sueño, salí de la anestesia que te aseguró la teología del atraso. Ahora, a manifestar, a disfrutar, sobre todo a disfrutar, a hacer. Pero para eso, decirle al que tenés al lado, vence sobre toda carne. Vence sobre toda carne. Sobre toda carnalidad. Y claro. Y llega al capítulo 5 y habla del ministerio de la reconciliación. Por lo cual clamamos al mundo, le decimos al mundo, anunciamos al mundo como embajadores de Cristo. Estoy en 2 Corintios 5, del 14 al 21. Como embajadores de Cristo, reconciliaos con Dios. Le rogamos a todo hombre que se reconcilie con Dios. Pablo en ese anticipo que tenía. Y llega al capítulo 5 en el verso 21. Y observe, vamos de nuevo al Gólgota, al escenario del juicio de Dios, al escenario físico-material del juicio de Dios. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A ver, Isaías había sido un osado, un adelantado, el profeta evangélico, el profeta que profetiza acerca del Hijo, un adelantado, y había dicho que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y nosotros pensamos que sobre el Hijo de Dios, el unigénito, en ese momento fue cargado el pecado de todos nosotros. Pero es más profundo. El apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esto es un misterio. Él no solo cargó el pecado de nosotros, Él fue hecho la expresión del pecado siendo juzgado en la cruz del Calvario. Su esencia, que es absolutamente santa, pasó por la crisis indescriptible de ser manchada con el pecado. No con el de Él, porque Él no conoció pecado. Un juicio sin causa. Pero como voluntariamente se entregó por nosotros. Él murió en mi lugar, Él murió en tu lugar, Él murió en el lugar de todos los hombres, porque dice, y por todos murió. Su esencia fue hecha pecado. ¿A dónde estaba el pecado? Clavado en la cruz del Calvario. Jesús, el ser más extraordinario, el hombre absoluto y total que pisó esta tierra, ahora era esencialmente el pecado clavado en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que nos era contraria, era Él, era su cuerpo, era su existencia en la carne. Pero gracias, Señor, Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Al tercer día resucitó de los muertos. Su cuerpo molido, la del cordero inmolado, resucitó de los muertos. Y hoy vive. ¿Dónde vive? Entonces expresa la vida del Cristo presente. Entonces, ¿fue juzgado el pecado o no? Sí. Entonces, ¿de qué juicio está hablando acá el texto? Del juicio. En Cristo fue juzgado el pecado de la humanidad. Diga amor. Diga gracia. Pregunto, ¿el pacto eterno es un pacto condicional o incondicional? Incondicional. Final de Ezequiel 16. El pacto eterno es incondicional, asegurado por el amor de Dios. Entonces, ¿qué condiciones necesitas vos para entrar en el pacto eterno?
Ni siquiera hay juicio para el que no lo recibe, porque Dios no juzga. Fue juzgado, hermano. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. El amor y la misericordia de Dios son tan perfectos que se equilibraron con la justicia y la santidad de Dios. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Y por qué venimos pensando tantos años del juicio de la segunda venida, del juicio? La consecuencia de nuestros errores, el pecado judicialmente fue juzgado en la cruz del Calvario. Lo entendimos, ¿no es cierto? No puede ser traído a juicio nuevamente. La consecuencia de nuestros errores lo pagaremos acá. Te conduciste mal en la vida y la vida eterna no se vive después de la muerte. Después vamos a hablar de la resurrección. Hoy es la idea de hablar de la resurrección, pero viste que estamos acá posicionados con esto. Y el juicio del que no recibe a Cristo lo vive en la miseria del día a día, de no tener a Cristo. No hay otro juicio. La ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. En vida. En vida. Pero los errores se pagan acá, aún de los que creímos también. Acá. Y los otros errores se pagan ¿dónde? En la cruz del Calvario. O el sacrificio de Cristo es limitado. No era en el purgatorio. ¿Cómo podemos creer en un diablo que tenga más éxito que mi Cristo? ¿Cómo podemos creer en un diablo que se lleva más almas al infierno de la condenación eterna? Estoy usando expresiones, hermano, del implante religioso. Que se van al infierno. De la década anterior. Gracias, Martín. ¿Cómo un diablo va a tener siquiera una posibilidad frente a la obra de Cristo? ¿Cómo va a tener más éxito? ¿Cómo? Hoy impera el pecado por la falta de conciencia en el hombre, de quién el hombre es. Por eso rogamos a todo hombre, reconcíliense con Dios, despierten a la conciencia de la nueva creación, que es el beneficio de la cruz del Calvario, es el beneficio del haber sido juzgado el pecado en la persona de Cristo Jesús. Diga amor. Hoy vamos a ver a la noche, ya lo dije antes, lo repito ahora, las dimensiones del amor de Cristo. Un poquitito así, nada más. El tema planteado, no se puede ver. A la noche, a la tarde. Uf, ¿cómo sigo? Capítulo 20 de Apocalipsis. ¿Vamos? Ahora, con todo esto en mente, entramos al texto. ¿Sí? Pisamos derecho, entramos a la curva, pero derecho. Bien por el centro. Bien por el medio. Bueno. Tenía otras cosas para mencionar, pero no lo vamos a hacer. Yo voy a leer la versión Reina Valera, si usted tiene otra versión, buenísima. Diga gracia ilimitada. Gracias ilimitada. Sacrificio ilimitado. Sacrificio ilimitado. Son los beneficios de la cruz del Calvario. Si usted no acepta la gracia ilimitada y el sacrificio ilimitado por el implante de la religión lo tiene. Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Tito 2:11. ¿A cuántos? Todos. A todos los hombres. Solo que aquellos que despertamos por la fe somos conscientes de aquello. ¿Sí? Somos conscientes de aquello. Capítulo 20, verso 1.
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Literal o simbólico? Literal. Bien, estás despierto. Vamos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Literal o simbólico los 1000 años? Simbólico. ¿Se dan cuenta que no podemos interpretar caprichosamente algo literal, algo simbólico, algo literal, algo simbólico? ¿Se entiende? Simbólico. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Diga conmigo juicio. Juicio. De hecho, el Evangelio dice que hay 12 tronos para los apóstoles del Cordero para que juzguen a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Acá están. Y que aparte están los mártires de aquel tiempo, los que murieron en la persecución por no recibir la marca de la bestia. ¿Quién era la bestia? Nerón César, el persecutor. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Diga conmigo reino. Reino. ¿Es un reino literal o simbólico? Simbólico. Simbólico. De naturaleza espiritual. Pero los futuristas nos dicen que un día va a haber un reino físico material en la tierra por 1000 años. Pero son verdades simbólicas. No le podemos atribuir literalidad. Atribuyéndole literalidad, caemos en una desconexión con la funcionalidad del mensaje del Evangelio. Sigo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. El tema del capítulo 20 es la resurrección. La primera resurrección es la resurrección de vida. Si vos agarrás el Evangelio de Mateo, una de las señales, aparte de que el velo se rasgó, ¿sí? Otra de las señales fue La resurrección de muertos. Andaban algunos ahí que se habían levantado de los sepulcros, muchachos. Dice, esta es la primer resurrección. Porque antes que los elementos sean removidos, el templo y la ciudad de Jerusalén, la ciudad física material, el templo físico material, el centro ritual de la religión hebrea, el centro ritual del antiguo pacto, ¿sí? Antes que estos elementos sean removidos y que el día de la venganza haya venido y que se termine, que sea el fin de la era judía, ¿sí? Antes que las potencias de los siglos sean conmovidas, quienes morían en Cristo dormían. ¿Qué hacían? dormido. Pero una vez que Cristo se manifestó en su venida en gloria, en el año 70, con el fin de la era judía, los que mueren ya no duermen, son transformados. Primera de Corintios 15. Una vez producida la venida, los que duermen, vos cuando te mueras, alguien me decía ayer a la noche, un hermano que estaba enfrentándose con estas realidades del espíritu, me decía, pero ¿y entonces
¿Y la resurrección de los que dormimos? Nosotros no vamos a dormir. Vos no, yo tampoco. El día que nos llegue la hora de nuestra extinción, de nuestra experiencia en la carne, a la que llamamos vida, en ese momento somos transformados. Diga conmigo, transformados. ¿Me está escuchando? Hago silencio para producir una asimilación. Entonces, cuando usted vaya a mi velorio, aunque yo también puedo ir al suyo. Ay, Señor. La cascarita que está ahí, en tu caso y el mío, no está dormido. Mirá cómo duerme. Parece un angelito, decía la tía, ¿no? ¿Se acuerdan? Comentario de velorio, ¿no? Parece que está dormido. Nuestro cuerpo no está esperando nada. Ahí hay polvo de la tierra. El polvo del nube y el polvo del Eso es materia, carne, que se desintegrará. Pero el espíritu y el alma estarán trascendidos, transformados en la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 12 dice, después que tal y tal y tal y tal y venga el tiempo de la vejez, después el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Diga conmigo, soy un espíritu vivo. Soy un espíritu vivo. Totalmente vivificado Totalmente vivificado por la obra de mi Cristo. por la obra de Dios. Viviendo una experiencia de plenitud Viviendo la experiencia de Cristo. en la tierra. Reinando con Él Reinando con Él. en la tierra. Siendo su vehículo Siendo su vehículo. en la tierra. Portando su esencia Portando su y su naturaleza. Disfrutando la vida eterna. Conociéndolo a Él. De eso se trata. Diga conmigo plenitud. Esto es plenitud. Esto es ahora. ¿Cuándo es? Ahora. Y el día que cerremos los ojitos, los abrimos en ese momento. Ningún dormir, ningún esperar. Esperar, esperaban. Como dice el apóstol Pablo, los santos del primer siglo. Nosotros los que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros. ¿Quiénes eran en nosotros? Pablo y los tesalonicenses. Y los que eran en ese tiempo. No nosotros. 2000 años después. ¿Se entiende? El nosotros era esa generación. Que que era necesario porque algunos que morían ahí dormían en el Señor. Cuando vos mueras, vos no vas a dormir en el Señor, vos vas a estar, de hecho ya no dormís en el Señor. Diga conmigo, estoy despierto. Estoy despierto. Espiritualmente despierto. Y seguiré despierto. Y la muerte física será una coma en mi existencia eterna. No un punto final. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Primera resurrección. La resurrección para vida. Y los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que han hecho lo bueno resucitarán para vida eterna. Diga resurrección de vida. Resurrección de vida. Primera resurrección.
¿Listo lo de la primera resurrección? ¿Listo de nuestra experiencia en el Señor? ¿Listo el día que mueras? Ahí, delante de Él. ¿Está claro? Veremos cara a cara. Sí, me voy a meter en un lío, pero viste que es más fuerte que yo. Hoy lo podéis ver cara a cara. Según lo que la expresión de 1 Corintios 13 dice, porque en aquel momento conoceré como he sido conocido. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, entonces cesará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Sí? Lo perfecto ya vino. Nosotros ya no somos más en parte. Nosotros no somos el anticipo. Nosotros somos el cumplimiento, la plenitud. Lo superior de Dios opera desde nuestra vida. Y recordate siempre con humildad. Siempre desde la postura del Cristo que nos enseñó que la síntesis de su carácter es la humildad. ¿Sí? Pero esa experiencia de 1 Corintios 13 dice, mas ahora queda la fe, la esperanza y el amor, pero el principal de todos es el amor. En la perfección, la fe, voy a decir algo, y la esperanza le tienen que dar lugar al amor, como Moisés y Elías desaparecieron y le tuvieron que dar el lugar en el monte de la transfiguración al Hijo de Dios, porque el Padre testificaba diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Diga fe, esperanza y amor, pero el principal es el amor. Cuando vos sos esclarecido en el amor, iluminado en el amor te es una revelación, porque del amor venimos y al amor vamos, porque Dios es amor. Cuando sucede eso, lo que se te revela a vos no es el conocimiento, sino el superior conocimiento. En el idioma griego, ahí, en el verso 8 de 1 Corintios 13, la expresión es epignosis. No es solamente gnosis, que es traducido conocimiento, sino epignosis. Cuando viene el superior conocimiento, la perfección. Y esa palabra perfección es teleios. Y eso vino. Y eso está. Entonces es una experiencia que vos y yo podemos tener. Hoy nosotros podemos ver a cara, por los ojos del Espíritu, la persona de Cristo Jesús. Y viendo claramente, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la imagen misma de Él, como por el Espíritu del Señor. Padre mío, esclarece las vidas, las almas, y que Él nos ayude con estas verdades del Espíritu. Sigo adelante. Ay, dijo uno. Ay. Cuando los 1000 años se cumplan, verso 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Está narrando un hecho cronológico o no? Lo dije antes. No. Está hablando de las naciones cercando la ciudad de Jerusalén. Si la ciudad de Jerusalén ya fue destruida, ¿qué ciudad están cercando? Está hablando no cronológicamente. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta. Eso era al final del 19, ¿no? También. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Diga juicio del trono blanco. Juicio del trono. Otro juicio. Porque el tema del capítulo, ¿cuál es? El juicio, el justo juicio de Dios. Se dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Esto es simbólico o es material, físico material? Simbólico. ¿Es simbólico o literal? Simbólico. ¿Por qué? Y habla de ese momento. Habla del juicio. ¿Y dónde fue el juicio, hermano? Israel. Vuelvo a decir. Ahí fue la ejecución de la sentencia, pero el juicio ¿dónde fue? La cruz. En la cruz del Calvario. No está hablando de un futuro, está hablando de, claro, de algo ya hecho. Porque el lenguaje es simbólico, no es literal. Sigo. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Diga, dos juicios de Dios Dos juicios. aparecen ahí. ¿Juicio de qué? Y dale que el hombre, y dale que acá es el juicio del hombre. Bien claro dice la Biblia. ¿A quién juzga a Dios en el capítulo 20? Primer juicio es a Satanás. ¿Quién es el que es atado? ¿Quién es el que es liberado? ¿Quién es el que después es arrojado al lago de fuego con el falso profeta? ¿Quién? Satanás. Entonces, ¿de qué juicio a quién? A Satanás. Segundo juicio que vemos en el pasaje, lo vemos desde el capítulo 11 en adelante. El segundo juicio es a la muerte. Y todo es la cruz. Y es la cruz misma. Primer juicio a Satanás. Segundo juicio a la muerte. Encima es un solo juicio. Entonces, ¿qué elementos son juzgados en el capítulo 20? Todas las personas son juzgadas. Oíme bien el énfasis del capítulo, léelo bien. Primero que es juzgado es Satanás. Segundo que es juzgado es la muerte. ¿Dónde fue derrotado Satanás? La cruz. Satanás tiene que volver a ser derrotado. Ya fue derrotado, diga conmigo, Satanás fue derrotado. Satanás fue derrotado. ¿Dónde es derrotada la muerte? La cruz. La muerte tiene que volver a ser derrotada. Si yo digo que Satanás y la muerte todavía tienen que ser derrotados, entonces estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no es completo. Satanás fue completa y totalmente derrotado en la cruz del Calvario. La muerte fue totalmente y completamente derrotada en la cruz del Calvario. Y en su resurrección, en toda la pasión de Cristo. No es solo la cruz. Pongo la cruz como el punto crítico. Pero también la resurrección de Cristo forma parte de la cruz. Pero el plan del Padre era perfecto. Entregar al Hijo era el plan perfecto. Y en 13:8 de Apocalipsis dice, del Cordero inmolado que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Esto pertenece a la eternidad. Esto pertenece al Evangelio eterno. No pertenece a un momento de la historia. En un momento de la historia se materializó. En un momento de la historia se hizo la escena de lo que ya estaba determinado en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo.
porque con amor eterno te he amado. Es la cruz, diga conmigo, es la cruz. En la cruz. Y la resurrección. La resurrección. Lo que produjo el cambio de todas las cosas. El estado de gracia más sublime que el hombre puede llegar a aspirar y a conocer y a experimentar. Y ese estado de gracia no es un intercambio por algo que vos hagas. Es gracia. Yo te limpiaré, yo te restauraré, yo te restituiré, yo te... No importa vos. Y el apóstol Juan, que tenía una vislumbre, un poquito, veía un poquito de aquello que iba a estar del otro lado, después del año 70, decía: te amamos, oh Dios, porque vos nos amaste primero. O sea, la consecuencia de apreciar la dimensión de la gracia, diga dimensión, que es incondicional, es responder con amor. Algunos dicen ahí, no, porque están los salvos, siempre salvos, que dicen que entonces tenemos que pecar nomás porque no es necesario guardarnos, porque vos te guardás no por miedo a perder tu salvación, vos te guardás por amor a Él. Y porque Él todo lo sujetó a principios, y en la obediencia a los principios hay realización y completitud en nuestra vida. Marce, ¿vos querés decir algo? Fuerte, así. Sí. No tenemos que, hablábamos recién de la gracia, y no tenemos que hacer nada para recibirla. Pero en el hacer se produce la gracia, en el hacer se manifiesta la gracia. Sí, hay una experiencia de fe en fe, de gloria en gloria, hay un aumento. Porque el Evangelio es para obedecer y ser rociados con la sangre. Porque esto es Pedro, pero Pablo dice que él fue constituido apóstol para obediencia a las naciones. La obediencia desata más, ¿sí? Pero esto no está en relación a nuestra salvación, mi hermano. Es a causa de nuestra salvación. No es como un intercambio por nuestra salvación. La salvación no es por obras. Es gracia total. En la epístola que habla Pablo del libre albedrío es más o menos específico eso. Les da más o menos esa orientación. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Tenemos libertad en Cristo y tenemos libre albedrío, pero sabemos que la obediencia trae bendición. Tenemos libertad en Cristo. Libertad sí. Permítame seguir un poquito más. No sé la hora. Menos 20. Ya tengo que terminar y no dije un par de cosas que son fundamentales. Acerca del diablo. Algunos que creen que todavía el diablo tiene que ser destruido, porque no fue destruido. Dicen algunos. Juan capítulo 12 dice en el verso 31: y esta es la hora en que Satanás es echado fuera. Llegan unos griegos a hablar con Jesús en el capítulo 12. Él anuncia su muerte. Esta es la hora. En el capítulo 2 de Juan, él le decía a María: todavía, mujer, todavía no ha llegado mi hora. En el capítulo 12 dice: esta es mi hora. Cuando vienen los griegos a hablar con Jesús, había trascendido al pueblo hebreo el mensaje, la fama de Jesús. Llegan los griegos a hablar con él y él le dice a sus discípulos: la hora ha llegado, ahora viene. Viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Diga conmigo: echado. Ekbaló, derribado, sacado. Diga: echado fuera. No solamente Satanás fue echado fuera por Jesús, sino que también
Según Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, primero en el 13 habla de la incircuncisión y la verdadera circuncisión, y después en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, Él tomó y los exhibió a los principados y potestades, triunfando, los despojó, despojando a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Algunos dicen un acta. Bueno, ¿cuál era esa acta? Cristo. Cristo era el acta. Cristo era el pecado judicialmente juzgado. Según lo empezamos hablando de esto. Y dice, triunfando sobre ellos, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. No solamente echó fuera a Satanás, sino que exhibió públicamente, como en un tren de victoria. La semana pasada expliqué el tren de victoria, cómo se ocupaba en la cultura en aquel momento, cuando el general vencedor entraba montando un caballo blanco y atrás toda su conquista, sus legiones y el resto de las conquistas, iban encadenados ahí en ese tren de victoria los nobles y los poderosos, los príncipes de aquella tierra que fue conquistada. Entonces, diga desalojado. El diablo fue desalojado. O sea que el crédito se lo damos desde acá. Porque ese es tu segundo cielo. Esas son las regiones celestes, esas son la sea, mente. Estamos dando el crédito de no entender que somos vencedores en lo espiritual y le damos crédito al enemigo desde acá. Una iglesia que ha glorificado al diablo en lugar de glorificar a Cristo y su obra. Es el resultado de un sistema de creencia que atrasa, como el escapismo, Que reprendemos algo como el futurismo. Vivimos reprendiendo algo que ya Cristo lo venció en la cruz. Vencé sobre tu carne, porque el aguijón de la muerte es la carne. Sigo, mi hermano. Permiso. El diablo fue desalojado, el diablo fue despojado, pero después viene una palabra griega, catargeo, que la usa Pablo en Hebreos 2:14, cuando dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, por cuanto el Hijo participó de carne y sangre, para destruir, y ahí la palabra destruir es catargeo, que significa aniquilar completa y totalmente. Para destruir por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces el diablo fue destruido, hermano. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos a un diablo que solamente se refugia en la oscuridad del hombre. Pero donde hay luz, la oscuridad se tiene que ir. El diablo se tiene que ir con él. Con ella. Diga luz de Dios. Luz de Dios. Cristo es la luz de este mundo. Hagamos brillar esa luz. ¿Sí? Y fue arrojado al lago. ¿Y qué más fue arrojado al lago? Diga. Y la muerte y el Hades, esto es el sepulcro, el cementerio. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos, y el mar entregó los muertos que en ello había. Y estuvieron los muertos grandes y pequeños delante del trono. ¿Sí? Y los libros fueron abiertos, y un libro. Dice, y la muerte y el Hades, y los que no se hallaron inscriptos en el libro de la vida, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Diga conmigo, este es el juicio sobre la muerte. ¿Quién es? ¿Quién fue juzgado en este juicio? La muerte. ¿Dónde fue juzgada la muerte? A los efectos prácticos.
En la cruz, entendiendo también la cruz y la resurrección, ¿no? La pasión de Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte, absorbida es la muerte en victoria. Mi hermano, basta de glorificar las cosas que estaban para morir. Y movámonos en la dimensión del espíritu, en las cosas superiores. La semana que viene, ya no tengo más tiempo. Están por ser las 12, ¿no? La semana que viene vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21 a darnos una panzada, perdónenme la ilustración burda, a darnos una explosión, un baño de plenitud extraordinario para ver el programa vigente de Dios que se estableció a continuación de estos juicios. Amén. Vamos a orar. Papito, en el nombre de Jesús, Señor, hemos escapado por la gracia. Gracias. Hemos sido sumergidos en tu esencia y en tu naturaleza. Y te disfrutamos, oh Cristo. Te disfrutamos en completa certeza, Señor. Solo te rogamos el valor. Asístenos, Señor, para manifestar al Cristo en el que somos y en el que existimos. Para experimentar el amor en nuevos niveles, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis queridos hermanos, un gusto compartir con ustedes. Nos estamos viendo la semana que viene en el aula ICB, el día domingo, donde vamos a estudiar el capítulo 21 de Apocalipsis. Y si no, esta tarde a partir de las 7 y algo, vamos a pasar la transmisión de la celebración acá en ICB Reconquista. Los bendecimos, los amo en el Señor, un gusto servirles en el reino, y si ustedes tienen alguna pregunta, consulta, la pueden hacer sin ningún problema. Nos vemos, mis hermanos.